Un coloquio de historiadores abre la puerta a una crítica abierta a la falta de reflexión sobre la vocación regional. Una ciudad que se ha dormido en los laureles y que, teniendo todo para brillar, apenas alcanza un destello en este auspicioso siglo XXI. Un grupo de iquiqueños consumados, amantes de su historia, de su patrimonio y de su futuro, se reúne en un centro cultural para escuchar y hacer oír su voz. Algunos nacidos y criados, iquiqueños netos, y otros que han llegado para quedarse y aportar con su reflexión. Estos momentos son momentos de reflexión, y lo que uno empieza a notar no solo aquí, sino que en otros espacios, es que como también esto se junta con otros cambios que están ocurriendo, a lo mejor la gente está empezando a darse cuenta de que se ha tenido una posición un poquito cómoda en términos de quedarse un poco, como quien diría, gozando ese pasado sin ninguna responsabilidad por el futuro. Herboy Ostoich, creador del Centro Cultural Doña Vicenta y apasionado de la historia local, invita a un investigador que entrega algunas luces de lo que ha ocurrido en el último siglo en Iquique. Generalmente cuando se piensa en el desarrollo regional se piensa a partir de la generación de polos económicos, de centros políticos, pero nunca se toma en consideración los centros intelectuales, de generación de conocimiento, de centros de donde irradie una identidad regional desde la academia. En el fondo, digamos, la gente necesita saber, primero, de su pasado, para poder armar el futuro, digamos. Porque en general yo diría que nosotros estamos huérfanos de historia. Los expositores cautivan a la asamblea con su erudición y provocan el análisis. Así surgen voces, algunas muy nobles, que llaman a la acción. Yo considero súper importante que la gente empiece a considerarse a sí misma como comunidad, como un actor político, como un actor histórico también, no como entes que no deben participar o que no son importantes, sino que somos la materia viva de lo que pasa, de lo que acontece. Tenemos una ciudad que tiene una larga historia, una historia interesantísima, bien Carlos lo decía, ha sido el eje de la historia del Chile republicano acá en Iquique. Iquique incluso fue hasta una vez capital de Chile para la Guerra Civil del 91, entonces tenemos una importancia histórica que hay que rescatar. El medio centenar de iquiqueños que se dio cita en este primer coloquio del Centro Cultural Doña Vicenta se entusiasma y sueña con retomar los aires de grandeza que alguna vez tuvo Iquique. Y nosotros la única forma que tenemos, ¿no es cierto?, de crear lo que hablaba Carlos Donoso, digamos, una instancia de organización futura, qué sé yo, es conocer de dónde venimos, digamos, y por qué somos como somos. La revista Ike, la radio Buen Gusto y el Centro Cultural Doña Vicenta forman parte del esfuerzo que Herboy Ostoich ha realizado para encauzar su inquietud de devolverle a Iquique sus días de gloria. Yo estoy poniendo, que dice, mi grano de arena, en el sentido de hacer la revista Ike que conocemos, hacer este centro cultural, la radio que ahora ya llegó la autorización y la vamos a poner ya abierta desde Pica, no sé, es decir, en el fondo estoy aprovechando todas las instancias para ver si hay algo, o todas ellas juntas, o alguna de ellas en forma individual, que generen algo. A mí me parece muy interesante de que traigan gente que se dedica a pensar las ciudades, a ver qué pasa con Iquique. En Iquique hay un conjunto de potencialidades que los iquiqueños lo reconocen, pero no se moviliza. Y entonces hay una suerte como de endiosamiento de una historia, pero una incapacidad de catapultarla y incapacidad de ponerla en valor. Una ciudad dormida en los laureles podría resumir las conclusiones de este coloquio.
una ciudad que tiene mucho que mostrar y demostrar. Aquí en la región hay una riqueza gigantesca para los investigadores en el área de las ciencias sociales, y no solamente en lo que se basa, lo que es documentos oficiales o historia más oficial, sino que, como lo mencioné antes, la riqueza humana, el rescatar las experiencias históricas de la gente común, de nuestra cultura, de nuestras raíces, las raíces indígenas. ¿Y por qué somos como somos? Porque aquí no se te olvide que nosotros somos como somos porque tenemos un pasado peruano, somos como somos porque nos han sacado, los recursos que nosotros aportamos al país no se ven reflejados en nuestra ciudad da pena. A nuestra ciudad, es un secreto a voces, le falta masa crítica y centros de educación superior que vayan a la vanguardia del pensamiento. Una ciudad que no solo piense en su desarrollo económico. Generalmente nos centramos en eso, en la importancia económica, pero las ciudades pueden tener otro tipo de atractivos en sí mismas. Yo no sé cuál es hoy el motor que mueve a Valdivia, pero la universidad en sí es un sello propio de la ciudad, y la ciudad crece en torno a ella. Por eso pienso más que un conjunto de ciudadanos, desde instituciones que existen, como esta que nos ha acogido otra, pero hay otras también en esta ciudad que deberían ser un poquito más activas y valerosas, de juntarse y poner un cierto, como quien diría, como cuando uno va a instalar una carpa, ¿no es cierto? Dice, mira, aquí van a ir los pies derechos de la discusión del futuro. ¿Te fijas? Para quienes participaron de esta primera conversación, al amparo de este centro cultural, los desafíos son muchos y la ciudad espera por sus definiciones. Este encuentro es una instancia excelente para que la comunidad de Iquique vaya retomando, reconstruyendo, reconfigurando su propia identidad como iquiqueños, la iquiqueñez del que habló el señor Herboy. Esa es la idea, difundir la historia, el patrimonio inmaterial que tiene la ciudad y reencantar a la comunidad iquiqueña con su propia historia y generar, por así decirlo, un renacimiento del pensamiento histórico y las ciencias sociales en la ciudad. La ciudad, es la conclusión final, necesita de estos espacios de reflexión, necesita dejar atrás su excesivo consumismo y abrir ventanas al pensamiento propositivo. Eso es, al menos, lo que piensa quien convocó a esta reunión. Yo creo que la SOFRI, así como cuando uno dice cuál es el motor de Iquique en este momento, yo digo sin lugar a dudas es la SOFRI. Pero si tú me dices lo que vende la SOFRI, qué ha significado para la ciudad, un adormecimiento, es decir, anda a ver la tele, anda a preocuparte del fútbol. Una ciudad que consume mucho pero que piensa poco, digamos. Así es. Mucho de consumo y poco de, como decimos nosotros, de penseque. Okay. Muchas gracias.